Buenos días, chicos. Vamos a continuar con la parte de neurooficio. La última sesión estuvimos viendo los principios generales que rigen a la sinapsis. El día de hoy vamos a entrar ya de lleno con cada uno de los neurotransmisores con los que contamos. ¿Ok? Entonces, es una sesión que está destinada para abordarla en dos partes, porque son varios neurotransmisores. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el contenido? Vamos a dar un pequeño recordatorio en cuanto a generalidades de neurotransmisor y ya viendo neurotransmisores en sí, vamos a ver la acetilcolina y los aminoácidos, que es glutamato, aspartato, GABA y glicina. Para la siguiente sesión vamos a hablar de las aminas biógenas, las catecolaminas, la serotonina, eh, hablar de algunos neurotransmisores no clásicos, que son los no convencionales, como el óxido nítrico, los endocannabinoides, algunas purinas y demás. Y por último, los péptidos, dar un repaso pues muy rápido, porque la verdad es que son demasiados estos y no estaríamos profundizando todo. Muy bien. Bueno, entonces, el neurotransmisor es esa señal química que necesitamos para comunicarnos a través de sinapsis de tipo químicas. ¿Muy bien? Y ese neurotransmisor no lo es todo. Necesitamos realmente de un receptor para que éste se pueda unir y por lo tanto desencadenar una respuesta. Recordemos un poco de los pasos que se deben de seguir para que yo pueda decir que una sustancia química cumple los criterios para ser un neurotransmisor. ¿Muy bien? Entonces, para que algo pueda ser neurotransmisor en el sistema nervioso, necesita ser sintetizado en una neurona presináptica y posteriormente almacenarlo en vesículas. Entonces, ¿eso qué es lo que nos va a decir? Que un estímulo que se dé en esta terminal sináptica, al llegar, va a generar que se libere el neurotransmisor a partir de exocitosis. Eso es muy importante, que tenga todo ese almacenaje en vesículas y que se sintetice aquí mismo. Una vez que se libera, bueno, pues este neurotransmisor necesita unirse a su receptor que se encuentra en la célula postsináptica. Y por último, pues yo necesito de algún mecanismo para que este neurotransmisor pues deje de generar su respuesta. Entonces me voy con los mecanismos de eliminación. ¿Ok? Bueno, nada más recordar que los mecanismos de eliminación pueden ser tanto por degradación enzimática, puede ser por recaptura del neurotransmisor, es decir, que lo vuelva a retomar esta neurona, o si aquí, por ejemplo, tengo célula glial, tengo la glia, que la recapture a través de la glia también. ¿Ok? Y por último, que pueda difundir libremente entre el espacio extracelular a través del líquido extracelular hacia el líquido cefalorraquídeo y posteriormente pueda pasar a la sangre de nuestra circulación. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo clasificamos a los neurotransmisores? Puede haber varias clasificaciones. Vamos a mencionar dos. La primera es con base en su estructura química. Decíamos que estos pueden ser de molécula pequeña. Los de molécula pequeña se sintetizan por lo general en el mismo terminal sináptico. Aquí mismo, en nuestras vesículas y en nuestro citoplasma, encontramos las enzimas necesarias para sintetizarlo y para posteriormente empacarlo. ¿Ok? Los cuatro grandes grupos que son para esas moléculas pequeñas es el primero, la acetilcolina siempre va a ir solita. En segundo lugar, los aminoácidos. En aminoácidos, esos nos van a dar una transmisión que es rápida, la más rápida de todas, porque se unen a receptores principalmente de tipo ionotrópicos, ¿ok? Es decir, canales ligando dependientes y por lo tanto generan respuesta eléctrica inmediatamente. Aquí tenemos a los principales neurotransmisores excitatorios, que es glutamato y aspartato, y a los principales que son inhibitorios, que es GABA y glicina. Todos esos son aminoácidos. En tercer lugar tenemos a las aminas biógenas,
aminas biógenas, que son tres grupos principales. El primero son las catecolaminas, que tienen en estructura común pues un grupo catecol o una estructura de un catecol, ¿no? Por lo general, todas estas dependen de algún aminoácido que sea con estructura aromática. En este caso, las catecolaminas necesitan de la tirosina. También tenemos a las indolaminas, donde el característico es la serotonina, y también tenemos a la melatonina. El aminoácido precursor es el triptófano, y por último a las imidazolaminas, que tenemos aquí a la histamina, y el aminoácido base es la histidina. Todas estas son aminas biógenas, son los tres grandes grupos, y las catecolaminas además tienen pues varios, como la dopamina, noradrenalina y epinefrina, ¿no? Todos estos son catecolaminas. Y por último, vamos a poner otros neurotransmisores de molécula pequeña. Esos otros los podemos así porque pueden cumplir los criterios de un neurotransmisor o puede que no los cumplan, y pues aquí los metemos para no estar pues difiriendo mucho. Son neurotransmisores que tienen más un papel muy modulador más que neurotransmisor propio. Uno, porque no cumple los criterios suficientes, y otro porque realmente se ha visto que estas sustancias lo que más suelen hacer es interferir con la actividad de ciertas neuronas que ya trabajan con cierto tipo de neurotransmisor. Por ejemplo, una neurona que trabaja principalmente con glutamato, pues bueno, estos otras sustancias, otros neurotransmisores no clásicos, pueden modular su actividad, ¿no? Como por ejemplo las purinas, que es el ATP, la adenosina, como por ejemplo el óxido nítrico, como por ejemplo los endocannabinoides y algunos otros más. Todos esos los agrupamos en otros, pero siguen siendo de molécula pequeña. ¿Y por qué decimos que si se cumplen o no todos los criterios a veces? Porque suele ser que algunos de esos neurotransmisores sí se sintetizan, sí se unen a un receptor, pero la mayoría de veces no se almacena en gránulos. Entonces, al no almacenarse en gránulos, se puede decir que estaríamos no hablando de un neurotransmisor, ¿no? Pero lo podemos mencionar como neuromodulador. Bien, y la otra grande clasificación es los de molécula grande, que aquí no hay pierde, son los péptidos. Vean, por ejemplo, esos péptidos pues son un conjunto de varios aminoácidos que tienen una estructura mayor. Esos péptidos, en comparación con los de molécula pequeña que aquí mismo se sintetizaban, supongamos que aquí sigue nuestra neurona, es su axón, es su axón, es su axón, pues su síntesis de este viene desde el soma. Desde acá del soma es donde se da la síntesis, porque necesitamos de toda la maquinaria de ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y el posterior empaquetamiento. Entonces, ¿cómo se generan los gránulos? Porque desde acá, en nuestro aparato de Golgi, se fue, bueno, desde el retículo endoplástico, aparato de Golgi fue su empaquetamiento dentro de las vesículas. Esos gránulos, en comparación con los de molécula pequeña, son más grandes, son más densos. ¿Ok? Y suelen verse un poquito más oscuros a la microscopía electrónica. Muy bien. Bueno, entonces pues ya tenemos en cuanto a la estructura química. La otra clasificación es en cuanto a saber si es un neurotransmisor excitatorio, inhibitorio, o si es un modulador. Y esto realmente, más que el neurotransmisor, depende de su receptor. ¿Ok? Porque a veces incluso dentro de los receptores que tenemos para un solo neurotransmisor podemos tener distintas respuestas. Entonces, pues bueno, esto de excitatorio e inhibitorio va a depender del receptor. Excitatorio cuando tenemos, y hay inhibitorios cuando tenemos, que son receptores de tipo ionotrópicos, es decir, que inmediatamente van a generar un cambio en la permeabilidad de la membrana postsináptica. En el caso de excitatorios, aquellos que abran canales ligando dependientes que sean para sodio y calcio principalmente. Estos ya sabemos que cuando entren a la célula van a tender a despolarizar, y una despolarización se traduce a
una pues activación, ¿no? Mayor probabilidad tengo para generar un potencial de acción, que es el lenguaje de las neuronas. Y los moduladores son aquellos que nuevamente generan una respuesta un poco más compleja porque dependen de receptores acoplados a proteína G. Eso es lo que hacen es generar señalización de segundos mensajeros, que ya lo vimos en la sesión previa, y que posteriormente pueden modificar la conducta inicial de una neurona. Pero ojo, estos no suelen modificar el potencial de membrana de la neurona, por lo tanto no podemos decir si va a ser excitatorio o inhibitorio. Lo que suele ser, por ejemplo, piensen que yo tengo una neurona que va a ser o excitatoria e inhibitora, es decir, va a trabajar con los aminoácidos que ya comentábamos, ¿no? Excitatoria con glutamato aspartato, inhibitoria con GABA-glicina. ¿Qué es lo que hace un modulador? Por ejemplo, un receptor adrenérgico, un receptor de serotonina. Lo que va a hacer es modificar a lo mejor el grado con el cual puede responder o no esa célula con ese neurotransmisor inicialmente. Por ejemplo, si es excitatoria, pues me va a decir, ¿sabes qué? Modula tu excitación, va un poco más lento, o sabes qué, dispara más rápido, dependiendo pues del cometido principal, ¿no? Y del receptor en general que se esté considerando. Bien, entonces eso hacen las sinapsis moduladoras. No generan cambios directamente en el potencial de la neurona, suelen modificar entonces la conducta de otro neurotransmisor que sí es o excitatorio o inhibitorio. Y entonces esa es la segunda clasificación para los neurotransmisores. ¿Cómo vamos a abordar toda esa plática de neurotransmisores? Con base en la clasificación estructural, ¿ok? Es decir, en cuanto a su estructura química. Vamos a ver lo que les comentaba primero, es los dos primeros grupos de molécula pequeña, que es la acetilcolina y los aminoácidos, es decir, toda esta parte los vamos a ver hoy. Y para la siguiente sesión vamos a hablar de todas las aminas biógenas, estos sí los vamos a ver a fondo, al igual que estos dos de hoy. Y otros, y los péptidos solamente vamos a dar generalidades, no nos vamos a adentrar porque son muchos, pero muchos neurotransmisores. Muy bien. Entonces, ¿cómo les recomiendo que podamos o que puedan estudiar, que puedan hacer su apunte, que puedan más o menos llevar el orden para saber qué es lo importante para cada neurotransmisor de la siguiente forma? Al menos nosotros lo vamos a seguir así, con esta secuencia, para tener esta jerarquía de información, pero además, ustedes, si es que quieren ahondar en el tema, pues bueno, pueden seguir esta misma secuencia. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos interesa? Toda la parte de síntesis y metabolismo del neurotransmisor. Piensen como si nosotros estuviéramos hablando de farmacología, la farmacocinética, ¿ok? De ese neurotransmisor, es decir, lo que el cuerpo le hace a ese neurotransmisor. Vamos entonces a hablar de su síntesis, qué precursores necesito, qué enzimas necesito, porque acuérdense que todo eso, como son de moléculas pequeñas, necesitan de enzimas que se encuentran en el terminal. Entonces, precursor, qué enzimas, el paso limitante. Eso de paso limitante se refiere a cuál de todas las enzimas necesarias para la síntesis o en cuanto a sustratos es esencial y que está bien regulado para poder, como su nombre dice, vale la redundancia, limitar o interferir en algún momento con la misma síntesis, ¿no? Ya sea que, por ejemplo, se me acabe el sustrato, pues ya no voy a poder, pero hay otros que dependen más de la actividad de cierta enzima, ¿no? Si en algún momento esa enzima se satura o en algún momento esa enzima pues puede ser modulada por segundos mensajeros, pues ya tenemos el paso limitante, ¿no? ¿Qué otra cosa incluimos acá? La parte de cómo se debe que empaquetar ese neurotransmisor en las vesículas, ¿ok? Y la parte de su eliminación. En la parte de eliminación, ya hemos comentado, puede ser por degradación enzimática. Tendríamos que ver qué enzimas son las que están participando y cuáles son los productos de desecho, porque a veces estos nos ayudan para que podamos medirlos con algún estudio de laboratorio, ¿ok? Y saber más o menos cómo está la actividad de cierta sustancia, ¿no? En el caso de que no sea degradado, a veces también ocupamos mucho la recaptura de neurotransmisor, ¿no? Entonces, esta recaptura puede ser por parte de la misma neurona, autorrecaptura, ¿ok? O una captura por parte de la glía,
¿Ok? Entonces, hablaríamos entonces de los transportadores que están implicados en esto. Todo esto entonces es como que la farmacocinética del neurotransmisor. Hablamos de síntesis y metabolismo. ¿Ok? El segundo paso a abordar sería la farmacodinamia, es decir, lo que el neurotransmisor nos hace. Y hablaríamos primero de los receptores, que es a nivel molecular el mecanismo de acción. Hablaríamos de la clasificación de receptores para ese neurotransmisor. A veces solamente tenemos un solo tipo, si es ionotrópico, a veces tenemos tanto ionotrópicos como metabotrópicos y otras veces más metabotrópicos, ¿ok? Hablaríamos de esto, de sus propiedades, de dónde los encontramos y en general cuáles pueden ser las funciones que tienen estos receptores. Y después lo vamos a ver un poquito más a macro. Por ejemplo, hay ciertos neurotransmisores que se encuentran contenidos en grupos celulares, en núcleos, ¿ok? Específicos del sistema nervioso central que nos ayudan para ciertas conductas o ciertas funciones en concreto. Entonces hablaríamos de la distribución. En el caso de que se tenga, hay ciertos neurotransmisores que están en todos lados de forma difusa y que a veces no tenemos un grupo específico que podamos localizar. ¿Ok? Pero hay otros, por ejemplo, que sí tienen como que bien determinadas ciertas regiones donde se localizan y de ahí generan modulación en varias regiones del encéfalo. ¿Ok? Y pues bueno, con esa distribución, las funciones, pero ya de esos sistemas de neurotransmisores, ¿ok? De esas vías en específico. Y por último, la correlación clínica, que es decir, hablar de patologías que estén asociadas. Todos los neurotransmisores tienen una patología asociada. O sea, todo lo que suceda dentro del sistema nervioso central y que sea por patología es porque también tenemos un compromiso de neurotransmisores sí o sí. O sea, aparte de que pueda existir un compromiso estructural, por ejemplo, que le peguemos al bulbo, pues ya sabemos que en el bulbo tenemos el centro de la respiración, el centro que regula la frecuencia cardíaca, pues ya de entrada sabríamos que pueden estar comprometidas esas estructuras, ¿no? Pero pues no nada más les estamos pegando a un grupo de neuronas, sino también estamos pegando al neurotransmisor que puedan estar sintetizando o que puedan estar transmitiendo. Entonces, pues también vamos a tener este compromiso del neurotransmisor siempre en alguna patología y vamos a hablar de aquellas que tienen como que ya bien caracterizados, pues un neurotransmisor. Hay veces que no es tan fácil nada decir que la ansiedad es porque te falta, no sé, te falta serotonina, te falta dopamina, ¿no? Y te sobra adrenalina, noradrenalina. No, a veces no es tan sencillo, o sea, es un poquito más complejo, pero ¿para qué nos sirve más o menos tener esta idea de qué neurotransmisores implican más cierta fisiopatología? Pues que en la parte terapéutica, que es la siguiente parte del uso de fármacos, pues nosotros tenemos esta herramienta para poder corregir ciertas entidades, como por ejemplo esto mismo de la ansiedad, de la depresión, donde tenemos pues una baja de serotonina, una baja de dopamina, pero una alza a lo mejor de noradrenalina en el caso de ansiedad y una baja de las tres en la depresión de forma igual, pues tenemos ciertos fármacos que a lo mejor pueden, si todo está a la baja, pues yo necesito de un fármaco que me ayude a elevar todo esto, ¿no? Entonces, si yo empiezo a pensar, pues yo puedo irme por un fármaco que haga lo mismo que un neurotransmisor, es decir, que se una a un receptor específico o que yo incremente la vida media del neurotransmisor. Entonces, yo interfiero con su eliminación a lo mejor. Y de aquí salen los famosos eh, recapturadores, inhibidores de la recapturación de serotonina, ¿no? La sertralina, que la fluoxetina, estos muy, pues muy comunes fármacos que se utilizan en la depresión, en la ansiedad, pues ya sabemos por qué se están utilizando, ¿no? Entonces, tratar de entender o tener principios básicos para comprender eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abordar. En esa tabla nada más es como tener una idea también cómo pueden ir organizando su información. Pueden hacerlo en tabla, pueden hacerlo en forma de resumen y pues vamos a llenar cada uno de esos componentes, ¿no? Por ejemplo, acá la acetilcolina tiene en cuanto a precursores la colina, la acetil-CoA, tiene su paso limitante que es una enzima, aquí está, ¿ok? Y su mecanismo de eliminación. Y así podemos tener para pues todos los neurotransmisores. Muy bien.
Bueno, pues dicho esto, pues ya vamos a empezar con los dos grandes grupos de moléculas pequeñas, que es la acetilcolina, que este va solito, ¿ok? Y por otro lado, los aminoácidos. Vamos a iniciar con la acetilcolina. Dijimos primero síntesis y eliminación o metabolismo, ¿ok? La parte de la farmacocinética de la acetilcolina. Bueno, pues la acetilcolina tiene como precursor la colina y acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, pues yo creo que ustedes ya lo conocen, es pues nuestro precursor en la parte de la energética celular y este pues va a estar abundantemente en todas las neuronas, ya que la principal fuente energética para las neuronas es la glucólisis y la posterior respiración anaerobia, perdón, aerobia, ¿ok? Entonces, las neuronas necesitan de glucosa siempre, siempre, por lo tanto, siempre vamos a tener intermediarios de esta glucosa, ¿no? Entonces, ya saben de dónde puede venir nuestro acetilcoenzima. Yo, ¿qué es lo que voy a hacer con estos dos sustratos? Bueno, a través de una colina acetiltransferasa, voy a cambiar, ¿ok? Mi grupo de acetato, del acetilcoenzima a la colina. Entonces, pues yo voy a tener acetilcolina, ¿ok? Y el coenzima A, pues bueno, lo puedo reutilizar para otra cosa. Entonces, pues ya tengo acetilcolina a través del a través de la colina acetiltransferasa. Muy bien. Bueno, ¿qué sigue después? Dijimos empaquetarlo en vesículas, como cualquier otro neurotransmisor. Para el empaquetamiento, esto es común para todos los neurotransmisores y nada más lo voy a mencionar aquí, pero piensen que para todos va a ser similar. Bueno, pues para recapturarlo necesito de nuestro transportador vesicular de acetilcolina. V vesicular, ACH, acetilcolina, es su abreviación, y T transportador. Todos tienen un pues, nombre muy parecido, es fácil de descifrar. Para que este funcione, ese es un transporte activo secundario y es un intercambiador. En este entra la acetilcolina, pero salen protones, ¿ok? Y yo sigo el gradiente del protón para poder meter la acetilcolina. Pero ojo, como es un transporte activo secundario, depende de uno primario, es decir, de una bomba. En ese caso, siempre, siempre, siempre vamos a estar ocupando la bomba de protones, que es la que mantiene normalmente un medio ácido dentro de nuestras vesículas. Todas las vesículas tienen un medio ácido porque hay bombas de protones. Pues este medio ácido lo ocupan los neurotransmisores para poder entrar a las vesículas. Ojo, solamente los de molécula pequeña, porque los de molécula grande ya fueron empaquetados desde el soma. ¿Ok? Entonces, pues todos ocupan este mecanismo. Hay algunas veces donde pueden también estar acoplados con otros iones, pero todos siguen este principio de empaquetarse gracias a un gradiente de pH que lo genera esta bomba. Muy bien. Bueno, entonces pues ya sabemos cómo se empaqueta. ¿Qué es lo que viene después? La liberación, no hay tanto problema, se hace como cualquier otro neurotransmisor. Una vez que se libera, este va a unirse a sus receptores, que más adelante vamos a comentar. Y ahora sí, vamos con el mecanismo de eliminación. Bueno, pues el principal mecanismo de eliminación de la acetilcolina es la degradación enzimática a través de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esta enzima se encuentra en la hendidura sináptica, ¿ok? Incrustada en la membrana de la célula postsináptica. Aquí, por ejemplo, estaría nuestra acetilcolinesterasa. Puede estar aquí incrustada, hay otras que dicen que está flotando aquí en nuestra hendidura sináptica, pero bueno, el chiste es que está aquí, no está dentro de las células, está por fuera. Entonces, ¿qué es lo que hace con esta acetilcolina? La degrada en acetato y en colina. ¿Ok? El acetato sin ningún problema puede difundir dentro de la célula y ocuparse de nuevo. Y la colina, para volverse a ocupar y poder producir nuevamente la acetilcolina y tener ese ciclo, vean, que ocupábamos a colina en un principio, es necesaria que se recapture por un transportador de colina. Y ese transportador está acoplado al sodio. Entonces también es un transporte activo secundario, pero
depende del gradiente del sodio que genera la bombazo del potasio. Y bien, ¿cómo va haciendo un ciclo? La colina la vuelvo a reutilizar, la junto con acetilcoenzima A, ¿ok? Le transfiero el grupo acetil por la colina acetiltransferasa y seguimos con nuestro ciclo. Entonces, así es el ciclado de la acetilcolina. Tenemos nuestra síntesis, nuestra degradación. ¿Ok? Entonces, pues muy importante esto. El paso más importante o el paso limitante de la síntesis es la acetilcolina transferasa, ¿ok? Y el paso de degradación es la acetilcolinesterasa. Hay muchos fármacos que están dirigidos hacia esta enzima que tratan de prolongar la vida media de la acetilcolina generando su efecto con su receptor. Bien, dicho esto, pues vamos ya con los receptores. Los receptores hay tanto ionotrópicos, que son canales iónicos permeables al sodio, al potasio y al calcio, y que suelen generar pues, una despolarización. Ambos son excitatorios. El nicotínico tipo 1 lo encontramos en la placa, ¿ok? En la placa muscular, ¿ok? Del músculo esquelético. Y el nicotínico tipo 2, o también llamado neuronal, lo encontramos en neuronas en las neuronas presinápticas de, pero en las neuronas postsinápticas del sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. ¿Ok? La acetilcolina que se libera por las presinápticas actúa a nivel de las postsinápticas con estos receptores. Pero eso también los encontramos dentro del sistema nervioso central. Eso los vamos a abordar un poquito más adelante. Y por otro lado, los metabotrópicos, ¿ok? Que son 5 tipos, los muscarínicos tipo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? Saber la señalización. Los, los receptores que son nones, es decir, 1, 3 y 5, trabajan con una proteína GQ. Y esto de las proteínas G ya lo vimos en la sesión previa, solamente van a recordar que el segundo mensajero que al final nos va a interesar es el calcio, el diacilglicerol y el fosfacidilinositol 3-fosfato. ¿Ok? Pero todo esto se va con la vía del calcio y de aquí tiende a modular la activación pues, de varias sustancias. No acuérdense que son moduladores todos los que están acoplados a proteína G. Y por otro lado, 2 y 4 que son los pares, esos trabajan con la proteína G, por lo tanto son inhibitorios, disminuyen el AMP cíclico. Perdón por ponerles aquí las tablotas, pero pues también para que después les quede la información completa. No vamos a ver a detalle todas, solamente vamos a mencionar datos relevantes en cuanto al sistema nervioso, ¿ok? Bueno, pues todos estos receptores no son exclusivos del sistema nervioso, pueden estar también en otras estructuras como glándulas, como el corazón, como músculo liso, ¿ok? Entonces, pues no son exclusivas del sistema nervioso, solamente vamos a mencionar algunos datos que sí nos conviene para ese sistema. ¿Ok? Por ejemplo, el receptor M1 lo encontramos dentro del sistema nervioso central, en la corteza, hipocampo, la parte del estriado, en los ganglios de la base y en el tálamo. ¿Ok? La función principal de este receptor a nivel del hipocampo, principalmente a nivel de corteza y el estriado, es que incrementan la función cognitiva en cuanto al aprendizaje y la memoria. De hecho, vamos a ver en la parte de fisiopatología, en la clínica aplicada, que se ha encontrado la relación entre la enfermedad de Alzheimer y una baja de la cantidad de acetilcolina con su consiguiente estimulación del receptor, así como en la esquizofrenia y en general en la disfunción cognitiva, es decir, cuando tenemos compromiso de nuestras funciones intelectuales, donde el aprendizaje y la memoria es lo que suele verse más afectado. Entonces, pues vamos a ir para allá. Entonces, ya de entrada saben que en el Alzheimer y otras alteraciones cognitivas, ¿ok? Va a estar disminuida la acetilcolina, ¿ok? El M2, por ejemplo, también lo encontramos en el sistema nervioso central, pero a nivel de nuestro bulbo, ¿ok? Y a nivel del bulbo, pues vamos a tener la modulación principalmente de
algunas funciones un poco más o menos evolutivamente desarrolladas, ¿ok? Como por ejemplo, el control del estado de vigilia, ¿ok? Aquí lo vamos a encontrar. Nos ayuda para esos estados de estar despierto, para estar conscientes, todo esto de las interacciones del tronco encefálico hacia la corteza. Aquí es importante mencionarlo y puede estar asociado pues a algunas otras alteraciones, pero vean que no lo marquemos porque no es el caso para el Alzheimer el más importante. Okay, luego vienen los receptores tipo M3, ¿ok? Estos, en el caso del sistema nervioso, los encontramos igual en la corteza y el hipocampo. Entre algunas de las conductas que nos pueden generar es que favorece la ingesta de alimentos y por lo tanto el incremento de peso y el depósito de grasa. Y este, por ejemplo, lo podemos encontrar en algunas alteraciones, pero más de tipo visceral por parte del sistema nervioso autónomo, ya que también se encuentra rigiendo la comunicación a nivel del sistema nervioso autónomo. Muy bien. El receptor M4 casi es la misma distribución de los receptores metabotrópicos tipo 1. Y aquí, por ejemplo, nos ayudan a inhibir la autoliberación de acetilcolina. Entonces, es como si fuera un sistema de retroalimentación negativo. Piensen que estos funcionan como sensores. Una vez que dices, ¿sabes que hay mucha acetilcolina? Pues sabes que ya no quiero estar liberando más. Entonces, a la misma neurona, de forma de autorreceptor, vamos a ver, esta es nuestra terminal que libera acetilcolina. ¿Ok? Bueno, pues cuando hay mucha acetilcolina, esta actúa a través de este autorreceptor. Supongamos que aquí está nuestro receptor M4, que es inhibitorio, acuérdense. Los pares son inhibitorios. Me va a decir, cuando hay mucha acetilcolina, por retroalimentación, vamos a ponerlo así, me inhibo de forma, pues a mí mismo, ¿no? De forma autonómica. Entonces, ¿esto para qué? Pues para estar regulándome de forma independientemente de otros neurotransmisores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto cuando lo podemos ver en algunas alteraciones como el Parkinson, la esquizofrenia también y alteraciones como por ejemplo el dolor crónico, ya que también tiene que ver con la analgesia y la actividad cataléptica. Muy bien. Y por último, el M5, que este se expresa más en la sustancia negra y en el sistema nervioso autónomo. Y eso, por ejemplo, algo importante es que facilita la liberación de la dopamina y por lo tanto de su actividad. Eso es importante, por ejemplo, por parte de la dopamina, que nos ayuda a esas conductas de búsqueda y recompensa, principalmente en estados de adicción, en respuesta a drogas. Entonces, esto, por ejemplo, está implicado en la dependencia a algunos medicamentos por parte de la modulación de esta sustancia negra, que ahí es donde se produce la dopamina, y en el mal del Parkinson, que también es donde está implicada esta dopamina con la sustancia negra. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, M1 es como que el más importante de los excitatorios en la parte de todo nuestro telencéfalo, ¿no? Todas las estructuras de la corteza, del hipocampo, de los ganglios basales en el estriado, ¿ok? El M2 nos ayuda, por ejemplo, a modular los estados de sueño y vigilia, que se encuentran más en el tronco encefálico. La parte de M3 es muy característico del sistema nervioso autónomo y modular las vísceras. M4 nos ayuda a esta parte de la autorrecepción inhibitoria para modular más o menos la actividad de la acetilcolina. Y el M5 nos ayuda a modular la parte de la dopamina en la sustancia negra. Entonces, a grandes rasgos así lo podemos dejar. ¿Cómo es la distribución de la acetilcolina dentro del sistema nervioso? Por ejemplo, este sí cumple lo que les comentaba. Podemos encontrar ciertos grupos de neuronas en nuestro encéfalo que pueden generar ciertas conductas o ciertas funciones, o se les puede atribuir más que nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la acetilcolina puede estar en dos regiones. La primera es en nuestro prosencéfalo basal, toda esta región.
Vamos a aceptar bien. Todo nuestro prosencéfalo basal, que es esta región. Y aquí encontramos tres principales estructuras. Encontramos al núcleo septal medial, a la banda diagonal y al núcleo basal de Meynert. Esas tres estructuras, todas se encuentran en el prosencéfalo basal. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su principal distribución de estas estructuras? Bueno, mandar la información o mandar esta comunicación de acetilcolina hacia estructuras como por ejemplo la corteza prefrontal, la corteza para nuestro lóbulo parietal en el área somatosensitiva, manda información hacia el hipocampo, manda información hacia nuestro caudado. ¿Ok? ¿Y todo esto para qué? Para modular las siguientes funciones. Por ejemplo, manda información reguladora hacia el hipocampo, hacia el estriado para tratar de modular la actividad de el aprendizaje y la memoria. Aquí es muy característico que, por ejemplo, el núcleo basal de Meynert, este es el que está comprometido en su transmisión en el Alzheimer o en los trastornos cognitivos. ¿Ok? Entonces, ojo con esos. Otros más, como por ejemplo el núcleo septal y la banda diagonal, se distribuyen más difusamente hacia la corteza, ¿ok? La parte de la corteza frontal, la parte de la corteza parietal, para la modulación del movimiento, para la modulación de las sensaciones, para la modulación de ciertas conductas un poquito más complejas del lóbulo de la corteza prefrontal, el lóbulo frontal en su corteza prefrontal, ahí también puede participar. Bien, entonces así lo podemos dejar con esas estructuras del prosencéfalo basal. Otra estructura que se encuentra más en el tronco encefálico son los núcleos, por ejemplo, que se encuentran a nivel de nuestro puente en su región rostral. ¿Ok? Los núcleos rostrales del puente o núcleos pontinos rostrales se encargan de mandar la acetilcolina de forma ascendente hacia el tálamo. ¿Ok? Hacia el tálamo y estructuras, por ejemplo, que se encuentran ahí en el mismo diencéfalo, como el hipotálamo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero principalmente hacia el tálamo. Y esta información ascendente es pero muy importante para la incorporación o la facilitación de los estados de alerta y de vigilia, ¿no? El estado de conciencia, de mantenerse despiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Estarnos informando de que estoy recibiendo mucha información. Entonces, para eso nos sirven los núcleos del tronco encefálico, principalmente en el puente, ¿ok? A nivel rostral. Y estos son los dos grandes grupos que nos van a dar las dos grandes funciones de la acetilcolina en cuanto a vías. Nuevamente, los grupos del prosencéfalo basal nos ayudan a modular la parte de la corteza, la parte del estriado, la parte del hipocampo y nos ayudan a modular aprendizaje memoria, la facilitación de movimiento, la facilitación de las sensaciones, de las percepciones, la facilitación de un poquito más de conductas complejas en cuanto a del pensamiento, ¿ok? Y la parte de los núcleos que están en el puente, en la parte rostral, nos ayudan a mandar información hacia el tálamo y estar facilitando entonces la activación tálamo cortical ascendente para el estado de vigilia. Muy bien. Entonces, en cuanto a las enfermedades asociadas, vean que, por ejemplo, la acetilcolina está disminuida en el Alzheimer, en la enfermedad de Huntington, que es un trastorno del movimiento, pero puede estar incrementada en la enfermedad de Parkinson. Esto ya acuérdense porque dijimos que la acetilcolina suele tener una interacción directa con la dopamina, ¿no? Entonces, regresemos acá, por ejemplo, nuestros receptores, vean, suelen favorecer esta parte del Parkinson, vean acá, Parkinson, 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 ¿no? Entonces, vean que lo podemos encontrar en varias alteraciones con varios receptores. Muy bien, entonces como que lo característico y muy característico es que en el caso del Alzheimer es porque hay degeneración. Ok, el Alzheimer
la fisiopatología es compleja, pero en general se debe a que la neurodegeneración que tiene, es decir, esa destrucción de neuronas, es porque se forman ciertos complejos citoplasmáticos, ¿ok? Como por ejemplo la sobreacumulación de proteína tau, ¿ok? La hiperfosforilación de otras proteínas se empiezan a acumular ahí, forman lo que se llaman masas u ovillos intracelulares, y esos son como que característicos cuando se empiezan a ver esta parte de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero el problema no es tanto eso, que está generando muerte de neuronas, sino que se están muriendo las neuronas que se encuentran principalmente en el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal, en la parte más interna, tenemos a nuestro hipocampo. Y el hipocampo está muy influido por nuestro núcleo basal del mainnet, que manda acetilcolina para favorecer toda esta parte de el aprendizaje y la memoria. Entonces, parte de las neuronas que se nos mueren son estas que son colinérgicas y que suelen favorecer esos estados. Muy bien. Entonces, en cuanto a la enfermedad de Parkinson, a veces nos dicen que están como que las 5 A's, ¿no? La de amnesia, es decir, que no podemos recordar, la de apraxia, que tenemos dificultad para realizar tareas, agnosias, que tenemos dificultad para reconocer cosas, ¿ok? Etcétera, etcétera, ¿no? Son como que las A's y las pueden encontrar. Más adelante lo vamos a hablar, solamente es como para dar una introducción a esto. Muy bien, existen muchas otras enfermedades asociadas, esa es la que nada más vamos a mencionar por relevancia. Y de aquí nos vamos con la parte de la farmacología. Bueno, en la farmacología realmente podemos pegarle la acetilcolina en todos los lados. Son fármacos que se utilizan muy frecuentemente porque acuérdense que no nada más es acetilcolina en el sistema nervioso central, también lo tenemos en el sistema nervioso autónomo, pero también lo tenemos en la parte de la placa motora para controlar el movimiento, ¿ok? Para inervar a los músculos prácticamente. Entonces, pues puede estar en varios lados. Vamos a hablar ahorita de cómo podemos clasificarlos de acuerdo al mecanismo de acción. Por ejemplo, tenemos a fármacos que inhiben a la acetilcolinesterasa, esa enzima que decíamos que se encarga de degradar normalmente la acetilcolina y que por lo tanto prolongaría la vida media de esta y pues ya dependiendo de dónde nos encontramos estaría aumentando, ¿no? Ahí lo vamos a dejar, los vamos a ver más adelante porque sí tienen relación con algunas partes fisiopatológicas que vamos a ver. Otros más, por ejemplo, los que sean inhibidores o agonistas del receptor tanto nicotínico como los muscarínicos y a su vez de los muscarínicos, pues que si son los inhibitorios, los excitatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo acá, la atropina son antagonistas de los receptores muscarínicos, ¿ok? Pero también tenemos algunos agonistas como la erecolina, ¿no? Entonces tenemos de ambos. ¿Ok? O el hiperatropio también es un agonista eh, colinérgico. Muy bien. Tenemos otros fármacos que, por ejemplo, atacan en otros sitios que los vamos a ir desarrollando. Entonces, nada más mencionar que los que actúan con receptores muscarínicos, estos principalmente se utilizan para tratar trastornos que tengan que ver con el efecto del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa se utilizan tanto para trastornos de la placa neuromuscular, tanto para la neurotransmisor central, pero también para el sistema nervioso autónomo. Le pega prácticamente a todo porque pues, es la enzima que se encarga de degradarlo, ¿verdad? Tenemos fármacos que actúan con el receptor ionotrópico, como lo es el curare, la mecamilamina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí tenemos tanto que estimulan como inhiben. Y los vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. Ya hemos visto el efecto de la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver a nivel del sistema nervioso periférico, específicamente con la parte del sistema nervioso somático, es decir, aquel que controla músculo esquelético. Entonces vamos a hablar de la sinapsis mioneural, ya que es la única vez que lo vamos a ver. Y ahora aquí, cuando veamos control motor, ya ni siquiera lo vamos a tocar. ¿Ok? Para el caso del sistema nervioso autónomo, como ese sí tenemos una plática destinada a eso,
eso sí lo tomamos aparte. Nos destinamos ahora en la sinapsis mioneural, donde tenemos un receptor de tipo ionotrópico, que es el nicotínico tipo 1. Muy bien. Entonces, las motoneuronas alfa que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, de ahí salen normalmente, o en el caso de las que son para pares craneales, salen de sus respectivos núcleos, ¿ok? Suelen inervar al músculo esquelético, el músculo voluntario, el músculo que ustedes lo pueden controlar, ¿ok? Esta sinapsis es una sinapsis especializada, pero también de tipo química, porque al final de cuentas depende de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, ¿ok? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, nuestro terminal sináptico va a generar pues varias divisiones donde va a hacer contacto con la fibra muscular. Vean, tenemos el contacto directo. A esta unidad le llamamos unión neuromuscular. ¿Ok? Bueno, pues en esa unión neuromuscular es donde vamos a generar la respuesta sináptica. ¿Qué es lo que tenemos? La liberación de acetilcolina. ¿Ok? Viene acá potencial de acción. Paz, ustedes ya saben eso. Canal de calcio voltaje dependiente, entra calcio, se libera acetilcolina. La acetilcolina, ¿con quién actúa? Con sus receptores de tipo nicotínicos tipo 1, que son los de la placa neuromuscular. Aquí los encontramos. Estos, como son canales iónicos ligando dependientes, generan una leve despolarización porque son permeables tanto a sodio como a calcio, pero también a potasio. Oye, pero potasio es el que salga, hiperpolariza, sí, pero gana más la fuerza impulsora del sodio y la de calcio que entra, ¿ok? Entonces, esta pequeña despolarización, que es un potencial de placa motora, este es un potencial de tipo electrotónico, no es un potencial de acción, por lo tanto, para generar un potencial de acción, ya lo hemos visto en esta sumación. Muy bien, entonces, ¿dónde se genera el potencial de acción? En el músculo, cuando alcancemos el canal voltaje dependiente. Canal de sodio voltaje dependientes, ¿ok? Principalmente el tipo 1.4, ¿ok? Entonces, generamos potencial de acción en nuestra membrana celular del músculo o sarcolema, y esta despolarización entra por unas imaginaciones que se llaman túbulos T. Esto que ven acá, eso es un túbulo T. Y ese túbulo T tiene una estrecha relación con algo llamado retículo sarcoplásmico, que es un retículo endoplásmico liso modificado que se especializa en almacenar calcio. Y entonces este potencial de acción hace que se libere calcio a través de un fenómeno que se llama liberación de calcio inducida por calcio, donde tenemos el acople de dos canales de calcio. Por un lado, los canales de tipo L, ¿ok? Que también se llaman receptores de hidropiridinas, y por otro lado, el receptor de rianodina en el retículo endoplásmico, ¿ok? El calcio sale, y de aquí ya no voy a entrar a detalle. El calcio es importante para la contracción del músculo. Entonces, una vez habiendo calcio, ya sabemos que se va a contraer la célula. Muy bien. Entonces, nada más recuerden cómo es que se da este acople excitación-contracción. La excitación prácticamente depende de la motoneurona. Si no hay acetilcolina, el músculo no se contrae. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Para otra cosa que también nos sirve la acetilcolina, además de esto de la contracción, es para mantener el, ¿cómo se puede decir? El trofismo del músculo. El trofismo es la cantidad de masa muscular con la que contamos. Entonces, además de favorecer la contracción, también funciona como un, vamos a ponerla así, nutriente, o como una señal para, una señal de supervivencia. Eso es lo que quiere decir. Una señal de supervivencia para que nuestro músculo esté pues siempre funcionando, por así decirlo. Entonces, también nos ayuda a la supervivencia de ese músculo con su masa muscular, ¿ok? Y que esté pues, funcionalmente activo con el acople excitación-contracción. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque tenemos patologías que le pegan aquí a la unidad neuromuscular. Hablemos un poquito más del receptor nicotínico. Receptores nicotínicos tenemos dos tipos, el muscular o tipo 1, este que acabamos de ver, ¿ok? Donde es importante saber un poquito de la configuración molecular. Entonces, tiene 5 subunidades, este canal iónico, que son de la siguiente forma: 2 subunidades alfa,
una beta, una delta, y la última, la quinta, puede ser una gamma o puede ser una epsilon, dependiente del estado. Por ejemplo, tenemos en la parte de adulto, cuando es adulto, tenemos la parte epsilon, pero cuando este está en la vida fetal, tenemos la tipo 1 gamma. ¿Ok? ¿Y eso de qué depende? Bueno, pues esto nos da la propiedad, eh, pues de responder a ciertos ligandos farmacológicos o tanto para activar como para inhibir. Entonces, pues de aquí la importancia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también un receptor nicotínico tipo 2 que es el neuronal, y este, por ejemplo, se encuentra en las neuronas postsinápticas del sistema nervioso autónomo, tanto para el simpático como el simpático y el parasimpático, pero también lo encontramos a nivel del sistema nervioso central como autorreceptores o también a nivel postsináptico, pero en menor medida. ¿Ok? Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de las patologías de la sinapsis neuronal. En la última sesión quedó pendiente hablar de tétanos y botulismo y lo dejamos hasta ahora por la relación con lo que ya tenemos. Con la explicación puede tener un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, esas patologías se deben a las toxinas específicas que se producen en ciertos clostridios, que son bacterias, ¿ok? Gram negativas, ¿ok? Y pues que tienen son anaerobias y que pues son hasta cierto punto pues resistentes, ¿no? Entonces realmente no es la bacteria quien genera el problema, no es como una infección, es la toxina que suele producir. En el caso de Clostridium tetani, produce la tetanospamina o toxina tetánica, ¿ok? La toxina tetánica, y en el caso de Clostridium botulinum, produce la toxina botulínica, ¿ok? Ahí está. Lo que hacen es actuar más o menos igual, pero en distintas regiones. ¿Cuál es el efecto de esto? Interferir con las proteínas SNER, que son necesarias para la liberación de neurotransmisor, pero no en todo el sistema nervioso central, sino en ciertas regiones. Por ejemplo, la toxina tetánica le pega a una proteína SNER que se llama sinaptobrevina. Sinaptobrevina. Y si recuerdan la última sesión, esta proteína está implicada en el anclaje de las vesículas en la membrana presináptica para que después se pueda fusionar. Entonces, en el anclaje. Mientras que la toxina botulínica, dependiendo de cuál subtipo sea, hay A, B, C, E, ¿ok? Hay también F, G, etcétera, etcétera. Este le puede pegar igual a la sinaptobrevina, le puede pegar al SNAP 25 y le puede pegar también a la sintaxina. Nuevamente, dependiendo de qué subtipo de toxina botulínica sea. Tenemos de la A hasta la G. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos con la fisiopatología. Una nos va a dar, bueno, ambas nos van a dar parálisis, pero de distinto tipo. El Clostridium tetani nos va a dar una parálisis de tipo espástica. Es decir, el paciente va a estar tieso. Espástico significa tieso, ¿ok? Y la toxina botulínica nos va también a dar un tipo de parálisis, pero esta parálisis va a ser una parálisis flácida, es decir, una parálisis aguada, ¿ok? Y vamos a ver por qué. Todo esto se remonta a nuestra motoneurona alfa. Supongamos que acá vamos a tener una motoneurona alfa. Esta es la motoneurona alfa que llega a inervar a mi músculo. Ese es mi músculo esquelético. ¿Ok? Aquí se libera acetilcolina, ¿están de acuerdo? Muy bien. Ese es el soma de la motoneurona alfa. Vamos a ver cuál es la implicación de la toxina botulínica. La toxina botulínica actúa a nivel de la placa neuromuscular. Aquí es donde actúa la toxina botulínica. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer?
Ya dijimos, inhibe la liberación de un neurotransmisor porque interferimos con las proteínas SNER que son necesarias para la liberación de neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? No se va a liberar acetilcolina. Y si no se libera acetilcolina, ¿qué va a pasar con ese músculo? Pues no se va a contraer. Y entonces, ¿cómo va a estar ese músculo? Pues va a estar prácticamente aguado. Y es lo que nos da la parálisis flácida. Vamos a tener todos los músculos aguados, sin fuerzas. En el caso de los párpados es evidente, a veces donde nos damos cuenta más. Los párpados pues justamente están caídos porque ni siquiera se pueden levantar. O sea, aunque tú quieras, aunque estés pues a cierto punto despierto, no los vas a poder levantar porque pues no tenemos fuerza. Y entonces así va a ir la parálisis. Es una parálisis flácida de carácter descendiente. Entonces empieza como que central y se va a ir hacia la periferia. El compromiso de estas enfermedades neuromusculares o cualquier patología que en general le pegue a el control de músculos es que la máxima expresión o la más grave va a ser la falla respiratoria, porque podemos interferir en algún momento con la contracción del diafragma o los músculos de la respiración, y si le pegamos eso, prácticamente ya no tenemos la capacidad de estar respirando, y eso se traduce a en algún momento falla en el intercambio gaseoso y después con pues la muerte, ¿no? Nos lleva a isquemia, bueno, hipoxia, isquemia y pues muerte celular y pues así pues puede fallecer muy rápido, ¿no? Entonces es la gravedad de esto. En el diagnóstico clínico podemos tener el dato de las 5Ds. Vamos a tener diplopia, ¿ok? Esa diplopia es porque como no podemos controlar bien los músculos extraoculares, vamos a tener visión como que doble, ¿ok? Se nos van a ir los ojos y vamos a tener visión doble porque ya no tenemos esta actividad motora ocular, ¿ok? Vamos a tener disartria porque pues ya también le va a pegar a los músculos para la vocalización, ya no vamos a poder pues amortiguar bien las palabras, ya no podemos emitir la vocalización, entonces vamos, si queremos por ejemplo hacer el esfuerzo, pues va a ser como de, no se entiende lo que dice, ¿no? Es la parte de disarte. Disfagia, lo mismo, no podemos alimentarnos, no podemos deglutir, ¿ok? No podemos pues pasar los alimentos, se nos dificulta. Disnea, la dificultad va a respirar por el compromiso de los músculos de la respiración, ¿ok? Y vamos a tener una parálisis descendente, ¿ok? Esa parálisis descendente es lo que les comentaba. Vean que casi todo inicia aquí a nivel del rostro, pues la parálisis se va a ir extendiendo hacia forma distal y hacia forma descendente. Cuando sé que va a ser más grave, cuando de plano yo veo que hasta los pies están todos flácidos, todos caídos, ¿ok? Y eso nos habla más o menos de cómo fue esto. En cuanto a la toxina, por ejemplo, en la parte clínica, casi siempre está asociado a la ingestión de alimentos enlatados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas latas que por alguna razón se cayeron, se golpearon, hace que, y bueno, se abrieron, hace que pueda entrar este clostrillo, dejar su toxina en un buen pues, medio y que cuando nosotros, por ejemplo, la consumimos, no nos damos cuenta del estado general de estos alimentos enlatados, pues empieza casi pues inmediatamente la sintomatología, ¿ok? Entonces, ¿por qué la sintomatología inicia acá como que de forma oral? Porque pues desde acá se está ingiriendo. Y acuérdense que cuando hablamos de transporte axonal, las toxinas y ciertos virus ingresan al sistema nervioso por transporte retrógrado a través del sistema de transporte vesicular retrógrado con la parte de la dineína, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ahí, pues la integración de todo lo que hemos visto. Oye, vamos ahora con el tétanos. Esto yo creo que ya quedó claro, ¿no? Vamos ahora con el tétanos. El tétanos lo que hace, dijimos, es ponernos tieso, ¿no? Por la parte de la parálisis espástica. Por ejemplo, vean acá, el tétanos hace que prácticamente se contraigan todos los músculos, entonces, de lo característico es que quedas como que bien encorvado, ¿sí? A veces en la cara se ve la risa sardónica o el trismus, que se te jalan así los músculos, pues quedar tieso del cuello, de los brazos, los músculos erectores de la columna jalan para atrás de más, y lo mismo con los miembros inferiores, ¿no?
¿Cómo suele ingresar la toxina tetánica al organismo? Es como que bien característico también, a través de heridas contaminadas, ¿ok? Con un elemento, principalmente esas regiones donde hay tierra, por ejemplo, a veces también se habla, ¿no? De los productos oxidados, pero realmente es más donde tengamos contacto directo con la tierra, con medios anaerobios. Acuérdense que eso es el tipo de clostridios, ¿no? Son anaerobios. Entonces, estas regiones donde normalmente no debería de haber, pues, oxígeno para su supervivencia, ahí los podemos encontrar. Entonces, pues, mucho cuidado con las heridas y más si no estamos, pues, vacunados contra el tétanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué queda, pues, todo esto tieso? Bueno, pues resulta que en la médula espinal existen neuronas que suelen inhibir a las motoneuronas alfa. Aquí, por ejemplo, le inhiben. A esas neuronas se les llaman células de Renshaw. Esas células de Renshaw son interneuronas inhibitorias en la médula espinal, ¿ok? Que secretan principalmente glicina. Las células de Renshaw secretan glicina, aunque existen otras inhibitorias que hacen lo mismo, que también pueden secretar GABA. Esos son neurotransmisores inhibitorios, ¿ok? Entonces lo que hacen es inhibir a la motoneurona alfa para facilitar el movimiento y por lo tanto el grado de fuerza que vamos a generar. Entonces esto pues, se puede decir que facilita la actividad de la motoneurona alfa. Bueno, pues ¿qué es lo que hace la toxina tetánica? Nuevamente inhibe la liberación del neurotransmisor, pero ¿dónde está actuando? Ah, pues está actuando a nivel sináptico con la motoneurona alfa. Aquí es donde bloqueamos la sinapsis y la liberación de qué? De los neurotransmisores inhibitorios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a quedar la motoneurona alfa? Pues si ya no tiene quien la active, esta va a estar hiperactiva. Y al estar hiperactiva, ¿qué es lo que va a pasar con la acetilcolina? Pues que la va a estar liberando de más, ya no hay quien esté regulando. Y mucha acetilcolina acá, unida al músculo, ¿qué va a hacer? Que pues el músculo esté bien contraído, ¿no? Y genera entonces una parálisis espástica porque el músculo va a estar contraído de más, va a estar entonces tieso, ¿ok? Y los datos clínicos es lo que ya comentamos. La máxima expresión con lo que hay que tener cuidado es que puede generar también falla respiratoria, por lo tanto es una situación de urgencias, al igual que el botulismo, pero más el tétanos, además de que es un poco más común. Inmediatamente a urgencias porque vamos a necesitar soporte y pues una contracción muscular exagerada también va de la mano. Acuérdense que ustedes cuando hacen, por ejemplo, ejercicio, producen calor. Si ustedes, por ejemplo, hicieron pues mucho ejercicio durante mucho tiempo, producen más calor. Entonces, imagínense cómo va a estar de caliente esa persona. Entonces, también hay que darle soporte para justamente tratar la hipertermia que pueda estar desarrollando. Entonces, hay que jugar con ciertos medicamentos que más adelante vamos a ver. Entonces, pues esas son las patologías asociadas a la unidad neuromuscular en cuanto a la liberación de neurotransmisor. ¿Ok? Tétanos es a nivel presináptico con interneuronas inhibitorias. Dejamos hiperactiva la motoneurona alfa, quedamos tiesos. Botulismo en la unidad neuromuscular, evitamos que se libere acetilcolina, quedamos flácidos y está todo aguado, ¿no? Más los datos que ya hemos comentado y que pueden encontrar justamente también acá. Vamos ahora con las siguientes patologías que afectan a la unidad neuromuscular. A eso se les llaman síndromes miasténicos. Mía o de mío viene de músculo, asténicos viene como debilidad muscular. Es como que el dato clínico que van a generar. Entonces, tenemos dos grandes patologías que se explican muy bien por lo que hemos comentado. La miastenia gravis y el síndrome de Lambert-Eaton. Muy bien, en ambos casos lo que sucede es que vamos a tener debilidad porque el músculo no se está activando bien. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre estos. Ambos son enfermedades de carácter autoinmune. En el caso de la miastenia gravis, lo que sucede es que hay anticuerpos dirigidos contra el receptor nicotínico de acetilcolina, ese que hemos comentado hasta ahora, que genera el potencial de placa motora y por lo tanto la activación del músculo, ¿ok? Pues aunque tú tengas mucha acetilcolina, si no hay tanto receptor, pues
no vas a generar la respuesta esperada, ¿verdad? Y en el caso del síndrome de Lambert-Eaton es que no hay compromiso de los receptores, pero no se libera acetilcolina de forma suficiente. Y esto porque tenemos anticuerpos que atacan al canal de calcio, que hace que una vez que entre, se libere el neurotransmisor. Pero principalmente aquí en la unidad neuromuscular. Son los canales de calcio tipo N, P, Q y R, cualquiera de estos, ¿ok? Principalmente el PQ, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, pues al no haber calcio, pues saber liberar acetilcolina, pues no se va a poder. En cuanto a datos clínicos de relevancia, pues ambos al cursar por debilidad, pues va a ser más evidente la debilidad en aquellos músculos que suelen fatigarse muy fácilmente, como por ejemplo los músculos oculares, tanto para el párpado, entonces vamos a tener ptosis palpebral, es decir, la caída de los párpados, vamos a tener nuevamente diplopia por la parte de los músculos extraoculares, ¿ok? Es como que característico en estos, además de que podemos tener una parálisis proximal, ¿no? O debilidad proximal que pues no es tan grave como para poder producir la debilidad de músculos periféricos que por lo general tienden a, perdón, a soportar más la fatiga. ¿Ok? En el caso de la miastenia gravis, también puede comprometer gravemente la bomba respiratoria. ¿Ok? Más que el síndrome de Lambert. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? Cualquier cosa que le pegue a los músculos respiratorios va a repercutir en la función respiratoria global. ¿Ok? Ahora, estas dos grandes entidades están asociadas a cánceres a través de algo llamado síndromes paraneoplásicos, es decir, que un cáncer por alguna razón te esté generando algunos signos y síntomas que no son propios del cáncer, pero están asociados a eso mismo. Por ejemplo, la miastenia gravis está asociado al timoma, ¿ok? Mientras que el síndrome de Lambert-Eaton está asociado con el cáncer pulmonar de células pequeñas. Por alguna razón, esos tipos de cáncer generan esta interferencia con el sistema inmune y por lo tanto generan esta parte autoinmunitaria. ¿Ok? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Por ejemplo, si yo genero una estimulación sostenida en el síndrome de Lambert-Eaton, donde aquí tengo problemas, por ejemplo, con los canales de calcio voltaje dependientes, pues el problema no es tanto el receptor pues está intacto prácticamente. Entonces, si yo genero estimulación acá, sobreestimulación, en algún momento puedo liberar la acetilcolina y entonces la fuerza puede revertir. Pero ¿qué sucede si yo quiero estimular de más, por ejemplo, la motoneurona alfa? Pues la acetilcolina se libera de por sí sin ningún problema. Voy a liberar más acetilcolina, pero como no tengo tanto receptor, la debilidad no suele mejorar. Entre otras pruebas que tenemos para diferenciar entre uno u otro, es una prueba donde se utiliza un fármaco que es la piridostigmina, ¿ok? Que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo inhibo la acetilcolinesterasa a nivel de la miastenia gravis, donde casi no hay receptores, prolongo la vida media de la acetilcolina y entonces, pues me podría servir para que pues pueda generar un poquito más de respuesta, ¿no? O sea, evitar que se degrade rápidamente y pues dejar que ahí se una un poquito más a los pocos receptores que ya tengo. Mientras que en el síndrome de Lambert-Eaton pues realmente no tiene mucho efecto porque ya dijimos que la acetilcolina pues no es el problema, ¿no? O sea, el receptor, perdón, no es el problema. El problema es que no se libera adecuadamente pues esta acetilcolina, ¿no? Entonces, pues de aquí la diferencia es que podamos encontrar. Entonces, esos son síndromes miasténicos en la unidad neuromuscular que ambos nos van a dar debilidad muscular, están asociados a algún cáncer y ambas son enfermedades de carácter autoinmune y son mucho más frecuentes en mujeres. Muy bien. Ahora sí, en cuanto a la farmacología aplicada en la sinapsis neuromuscular, vean que tenemos varias toxinas que pueden actuar acá. Así como tenemos el síndrome de Lambert-Eaton que inhibía este canal de calcio, tenemos algunas toxinas que justamente también pueden
inhibirlo, como por ejemplo perdón, aquí está el canal de calcio voltaje, como por ejemplo la omega conotoxina, ¿ok? Pero también tenemos toxinas que atacan al receptor nicotínico de acetilcolina, como por ejemplo la tubocurarina. La tubocurarina es una toxina que se encuentra en ciertas plantas que normalmente los nativos del Amazonas utilizan para frotar en sus puntas de flechas y por lo general tienden a atacar a sus presas para paralizarlas. Pues sí, si le pegamos al receptor nicotínico acetilcolina, pues ya nos activa el músculo, entonces queda pues flácido, ¿no? Como en el botulismo. Queda flácido, pues ya no se mueve para nada. Incluso puede ser tan grave como para generar parada respiratoria, por lo que hemos comentado, ¿no? Entre otras toxinas que tienen más o menos el mismo efecto es la alfa-bungarotoxina que se encuentra en serpientes de este tipo, ¿ok? Vean, nada más para que lo puedan reconocer, serpientes que tengan este corazón, perdón, este color vivo, intercalado entre líneas negras, líneas amarillas de gran tamaño y que por lo general tienden a tener la cabeza pues un poquito triangular, que no es característico, ¿verdad? Pero a veces nos habla de que pues, es una serpiente peligrosa, pues hay que tener cuidado, ¿no? Una mordida de esto, pues prácticamente nos paraliza todos los músculos y puede ser grave porque pues, puede generar la misma parada respiratoria. ¿Ok? Entre algunos fármacos que también actúan aquí mismo en el receptor nicotínico, pero por ejemplo se utilizan en la anestesia, ¿ok? Cuando te van a intubar, por ejemplo, tú quieres que todos tus músculos estén flácidos para que sea fácil la intubación, pero además, si es que te van a colocar un ventilador, pues como el ventilador va a hacer prácticamente todo el trabajo, tú no quieres que tus músculos respiratorios interfieran con eso. Entonces necesitamos de este uso de relajantes musculares, donde tenemos, por ejemplo, a los que terminan en onios, el becuronio, el rocuronio, pancuronio y todos esos, ¿no? Entonces, esos los utilizan mucho los anestesistas. Entre otros datos farmacológicos tenemos a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estos fármacos, ¿ok? En cuanto al uso clínico, están indicados para dos cosas. Uno, por ejemplo, ya decíamos en la miastenia gravis, ¿ok? La miastenia gravis, donde no tenemos esta parte de neurotransmisores, los receptores nicotínicos tan activos, porque hay reacción autoinmune, pues yo quiero prolongar la vida media de la acetilcolina para que, pues, por alguna razón pueda hacer un poquito más de efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizo los inhibidores de la acetilcolinesterasa de tipo periférico, como por ejemplo los que terminan en ICMAS, fisostigmina, neostigmina, ribastigmina, ¿ok? Y el único que rompe, pues, la nomenclatura es el ambemomio, ¿ok? Pero también tengo otros inhibidores de la acetilcolinesterasa de carácter un poco más central. Esos atraviesan la membrana hematoencefálica y tienen más un uso para evitar la degradación de la acetilcolina en patologías donde la acetilcolina está comprometida. Entonces, eso, por ejemplo, se indica en la enfermedad de Alzheimer. Tenemos al donepezilo, que es como que el más característico, ¿ok? La tacrina, el edrofinio, etcétera, etcétera. Entonces, eso se utilizan en el Alzheimer para tratar de prolongar el efecto de la acetilcolina que de por sí ya se están destruyendo esas neuronas desde la proyección del núcleo basal de Mainnet. ¿Ok? Ahora, si bien tenemos aplicaciones clínicas que pues a lo mejor no son muchas como otros fármacos, tenemos que esos inhibidores de la acetilcolinesterasa se utilizan para otros medios. Algunos no tan buenos, como por ejemplo el uso como insecticidas o pesticidas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos con estos? Pues bueno, en el uso del campo, principalmente en campos de cultivos que no están muy cercanos a la población, tenemos estos pesticidas que se llaman organofosforados y que a veces la intoxicación de estos puede darnos sintomatología del sistema nervioso central, ¿ok? Nos puede dar sintomatología de la unión neuromuscular, pero también nos puede dar sintomatología
del sistema nervioso autónomo, esta intoxicación por organofosforados. Hay varios, como por ejemplo el malatión, ¿ok? El paratión, el metilparatión, diazocin, etcétera, etcétera. Todos estos son insecticidas, ¿ok? De carácter agrícola y hay que tener cuidado con esto. Entonces, pues, igual en los campos pues, no hay que meternos cuando no sabemos con qué los están regando, ¿ok? Entonces, para esto, pues hay que saber que inmediatamente tras la intoxicación a urgencias y se debe quedar un soporte vital, ¿ok? Pero también, pues ya saben, gracias a pues el desarrollo y toda esa parte de la incursión del terrorismo, de las guerras, pues se ha utilizado como pues fármaco en las guerras químicas. Por ejemplo, tenemos al gas el sarín, al DFP, ¿ok? Que esos se utilizan como neuroparalizantes. Entonces yo creo que por ahí han visto pues algunas noticias, como por ejemplo en Siria, en toda esa parte del Medio Oriente, donde vean más o menos acá la reacción. Vean cómo prácticamente esas personas están tiesas, porque si no hay acetilcolinesterasa, la acetilcolina genera un efecto siempre, siempre con sus receptores y por lo tanto, pues vean, los músculos están tiesos como si fuera un tétanos, pero además el compromiso del sistema nervioso autónomo va a hacer que la respuesta parasimpática se exagere y a nivel del sistema nervioso central, lo mismo con las implicaciones en el estado de alerta, las mismas implicaciones en el control superior. Entonces, pues vean, realmente pues es algo muy grave en el caso de que se tenga el contacto con eso, entonces pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? No hay que meterse en los campos y bueno, aquí al menos afortunadamente no es tan común esto de los gases neuroparalizantes. Bien, entonces con eso terminamos la acetilcolina. ¿Tienen alguna duda? Para pasar ya con los aminoácidos. Muy bien, entonces continuamos con los aminoácidos. Muy bien, vamos a iniciar con glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más común dentro del sistema nervioso central. Prácticamente más del 50% de las sinapsis que hay en todo el sistema nervioso central son de glutamato. Imagínense, de todos los neurotransmisores, del 100% que puede haber en todo, de todas las sinapsis, con todos los neurotransmisores que ustedes puedan imaginar dentro del sistema nervioso central, un poco más del 50% es por glutamato y todas estas son excitatorias. Entonces, mucho ojo, ¿no? Ya de ahí la importancia de este. Bueno, en cuanto a su síntesis, el precursor es la glutamina, ¿ok? Y yo voy a producir el glutamato a partir de una enzima que se llama glutaminasa. La glutaminasa corta una parte de la glutamina y me genera glutamato. El glutamato posteriormente necesito empaquetarlo en las vesículas a través de un transportador que se llama B-glut y este ya hemos dicho trabaja con un gradiente ácido que lo genera la bomba de protones. Ya con esto pues ya sé que lo puedo liberar y que puede actuar posteriormente. ¿Cómo se elimina el glutamato? Bueno, el principal mecanismo de eliminación del glutamato es la recapturación, ¿ok? La recaptura tanto a nivel de la glía como a nivel presináptico. Más importante a nivel de la glía. Entonces aquí es donde resalta mucho el papel de la glía. A través de los transportadores, perdón, EAT3, ¿ok? En el caso, perdón, de la glía ocupa el 1 y el 2, es para la glía, y el 3 es para la autorrecaptura. Ya dijimos que el más importante es a través de la glía, ¿no? ¿Y por qué en la glía? Bueno, porque en la glía yo tengo posteriormente la enzima que necesito para degradarlo. El glutamato se degrada a glutamina a través de la glutamina sintetasa. Y si se dan cuenta, una vez que yo ya tengo glutamina, este puede funcionar como precursor para la síntesis de glutamato a nivel presináptico, pero necesito mandar de regreso la glutamina. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es este ciclo, que es el ciclo de glutamato-glutamina. Es muy importante. Uno, porque el glutamato, que por ejemplo podemos obtener a nivel
de la sangre no puede atravesar la barrera hematoencefálica, ya que es un aminoácido con carga y pues no puede atravesar fácilmente. Entonces, todo el glutamato del sistema nervioso central debe que sintetizarse aquí mismo. Y para esa síntesis y todo este complejo necesito del ciclo glutamato-glutamina. Una vez que yo lo degrado, no es como que lo deseche, se vaya por excreción hepática, renal, como algunos otros neurotransmisores. Aquí no, necesito ocuparlo nuevamente y para eso tengo este ciclo, ¿ok? Entonces, nuevamente, el glutamato se libera, lo puedo recapturar a través del EA3 a nivel presináptico, pero en la glía lo recapturo por el EAT1 y 2, ¿ok? Entonces tengo el glutamato y después que lo hago, lo convierto en glutamina por la sintetasa. La glutamina, pues necesito mandarla de nuevo al terminal presináptico porque acá es donde se sintetiza el glutamato, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo mando? Bueno, lo voy a mandar con los transportadores SNAT. SNAT3 y SNAT5 es para que la glutamina salga de la glía y el SNAT1 y 2 es para que entre a la neurona presináptica. Vean que, por ejemplo, están acoplados a distintos iones, ¿ok? Son transportes activos secundarios y siempre necesitan el gradiente generado por una bombazo de potasio. Entonces, este es el ciclo glutamato-glutamina y si interferimos con el ciclo, pues vamos a tener implicaciones o consecuencias más que nada, perdón, en nuestro glutamato, principal neurotransmisor excitatorio. Los receptores para este son tanto ionotrópicos como metabotrópicos. Los ionotrópicos son tres tipos, receptores tipo AMPA, que son permeables a sodio y a potasio, kainato, que es permeable a sodio, a potasio y en menor medida a cloro, y el NMDA o N-metil de aspartato, que es permeable a sodio, a potasio, y lo característico es que este es permeable también a calcio. ¿Ok? Todos estos son canales iónicos ligando dependientes, donde pues el glutamato es el principal ligando. ¿Ok? Ahora, en el caso de los receptores metabotrópicos son 8, pero estos se pueden agrupar en 3 principales grupos. ¿Ok? El grupo 1, que incluye el receptor 1 y 5, ¿ok? El metabotrópicos de glutamato, esos trabajan con una proteína GQ y ya saben que la proteína GQ pues va con el calcio, ¿no? El grupo 2 incluye al 2 y al 3, ¿ok? Y esos trabajan con proteína GI, que son inhibitorios. Y el grupo 3 incluye al 6 al 8, que son inhibitorios, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de rasgos, pues, característicos de, o principales de cada uno de esos receptores. El receptor AMPA es el principal que va a mediar la respuesta excitatoria en el sistema nervioso central. Cuando ustedes tengan duda de algún proceso fisiológico donde esté implícita, o perdón, donde esté implícito el glutamato, digan AMPA porque tienen hasta un 80% de atinar la respuesta. Es decir, poco más del 80% aproximadamente de todas las neuronas que trabajan con glutamato van por parte del receptor AMPA. Entonces, esta respuesta excitatoria principalmente es por esto. Donde yo tengo receptores AMPA, también voy a tener receptores tipo NMDA, N-metildiaspartato. Sin embargo, para que esos se activen, tienen que activarse primero los canales tipo AMPA y ahorita vamos a ver esta coactivación, ¿ok? De AMPA NMDA. Pero para la activación de estos NMDA necesito dos requisitos. Esos son canales iónicos ligando dependientes donde debe que estar sí o sí el glutamato. Necesito un cofactor que es la glicina, que es otro neurotransmisor que normalmente es inhibitorio, pero aquí funciona como cofactor para excitar, pero también necesito un cierto voltaje de membrana, aproximadamente de menos 60 milivoltios para que también se pueda abrir. Entonces, también es voltaje dependiente y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, necesito de la apertura de esos dos estímulos, ¿no? La parte ligando por AMPA y glicina, que es cofactor, y la parte de voltaje, ahora vamos a ver cómo se comporta, ¿ok? El N-metil de aspartato
En cuanto a funciones complejas, nos ayuda con un proceso que se llama plasticidad sináptica, que ya comentamos en la sesión previa, y específicamente algo que se llama potenciación a largo plazo. Y esto, por ejemplo, es muy, pero muy, muy importante a nivel del hipocampo para mantener la parte del aprendizaje y la memoria. Entonces, vean que también este neurotransmisor es importante para a largo plazo mantener o favorecer esos estados de la memoria. O sea, si bien la acetilcolina pues nos ayudaba mucho, pues aquí también hay que considerar esta parte. Muy bien. Y por último, los receptores kainato, esos tienen una distribución un poquito más específica, se encuentran en ciertas regiones de la corteza, en ciertas regiones del hipocampo y también en el cerebelo y en la médula espinal. Entonces, más concreto, AMPA y NMDA, esos están de forma difusa en todo el sistema nervioso central, de forma difusa en todo. No podemos encontrar como que estos grupos específicos, como lo mencionamos, por ejemplo, con la acetilcolina, ¿no? Donde dijimos, el, el núcleo basal de Maynet, la línea marginal, etcétera, etcétera, los núcleos pontinos rostrales, no, aquí no es tan específico. Aquí está de forma difusa en todo el sistema nervioso y es por eso que media, y tiene sentido, ¿no? Que media la excitación principalmente en el sistema nervioso central. ¿Ok? Los receptores kainato, retrocedemos con esto, están confinados en ciertas estructuras, ¿no? El hipocampo, el cerebelo, la médula espinal y cierta parte de la corteza. Ese receptor kainato se encuentra principalmente a nivel presináptico, es decir, nos ayuda también a modular la respuesta del glutamato, sensar en el sentido de, por ejemplo, estoy liberando mucho glutamato y manda la señal de regreso y dices, ok, retroalimentación, ¿no? Podría ser. Y representan pues una cantidad pues mucho menor. En el caso de los receptores metabotrópicos, realmente sus funciones no están bien, pero bien establecidas. Lo único que podemos decir es que pueden funcionar como facilitadores o como inhibidores sinápticos, tanto para el propio glutamato como para otros neurotransmisores, como lo es la serotonina, como lo es la dopamina, ¿ok? Algunas purinas como la ATP, ¿ok? Etcétera, etcétera. En el caso de los que trabajan con la proteína GI, es decir, tanto grupo 2 como grupo 3 también son autorreceptores. Entonces piensen que acá tenemos a nuestra terminal que secreta glutamato. Pues bueno, cuando nosotros queremos saber si estoy liberando mucho glutamato, por ejemplo, pues podemos inhibir de forma pues autócrina y decir, ¿sabes que ya hay mucho glutamato? Se activan estos receptores metabotrópicos con proteína G inhibitoria y lo que hacen es que ya no se esté liberando neurotransmisor. Y ya, vean, así entonces si yo tenía mucho, pues ya empiezo a detenerme, ¿no? Entonces también funcionan como de retroalimentación. Muy bien. Vamos a ver esta parte curiosa del receptor de N-metildiaspartato. En una sinapsis excitatoria clásica donde tengo receptores AMPA, dijimos que ahí mismo también vamos a tener a los NMDA. Vean, acá está. Cuando yo tengo una respuesta excitatoria clásica de baja intensidad que solamente se da una vez, ¿qué es lo que sucede? Activo receptor AMPA porque pues, se libera directamente el glutamato, ese se activa rápidamente y vean, nos da el componente rápido de excitación por glutamato, este que se da acá. Ahí está. Pero ¿qué sucede cuando a lo mejor la estimulación es más continua, de gran intensidad? Bueno, pues se empieza a entrar a través del receptor AMPA, pues mucho sodio y ese tiende a despolarizar a la célula. Esa despolarización, ¿qué va a hacer? Bueno, pues normalmente el receptor NMDA está inhibido por un magnesio. El magnesio está dentro del receptor cuando la célula está, ¿cómo se puede decir? Hasta cierto punto hiperpolarizada. Pero una vez que logremos los menos 60 milivoltios, que es como que el valor umbral para este canal, ¿qué es lo que va a pasar? El magnesio se desplaza y cuando se desplaza, este se activa y entonces permite el paso de ¿qué? De sodio, pero dijimos más importante de calcio. Entonces tenemos una despolarización todavía más grande. Entonces, ven acá, tenemos el AMPA aquí en verde, el NMDA que nos da la excitación lenta, ¿ok? O la segunda excitación, y vean que la excitación total
pues se ve un poquito más prolongada. Esta cotransmisión es lo que nos ayuda, por ejemplo, a estas respuestas de refuerzo en ciertas circunstancias, como por ejemplo en la potencialización a largo plazo. Eso que es muy importante para la parte de la memoria, para la parte del aprendizaje. ¿Ok? Vean, entonces, ¿qué es lo que necesita mi receptor NMDA? Necesita que haya glutamato, necesita que haya glicina como cofactor y necesitamos un cambio de voltaje, ¿ok? Para poder abrirlo. Pero siempre se va a abrir en un principio cuando ya esté abierto AMPA, ¿ok? Si no, no se abre solito. O sea, o es muy raro que se abra de forma aislada. Y este receptor N-metildeaspartato, en la parte de farmacología, es pues un sitio de acción para ciertos fármacos y toxinas, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Muy bien. En cuanto a la implicación clínica que podemos encontrar, existe algo llamado excitotoxicidad. Bueno, aquí, por ejemplo, no podemos decir que el glutamato va a estar implicado en cierta patología, porque ya dijimos que ese se encuentra prácticamente en todo el sistema nervioso central. ¿Ok? De forma difusa, no tenemos regiones específicas. Entonces, vamos a tratar de explicar esta excitotoxicidad, que es una respuesta, ¿ok? De las neuronas ante algún proceso fisiopatológico un poco más complejo, que pueden ser trastornos agudos o enfermedades incluso neurodegenerativas. Lo que comparten en común todo esto es que hay daño neuronal, ya sea porque no hay aporte energético, no hay ATP, o porque por alguna razón tengo daño estructural y se empieza esta desencadenación. En trastornos agudos es muy común que posterior a un trauma craneoencefálico, un golpe de cabeza pues muy grave. Secundario a un EBC, ¿ok? A una enfermedad vascular cerebral, un infarto cerebral, ya sea porque se rompió un vaso, porque se obstruyó un vaso y ya no está llegando suficiente oxígeno, ¿ok? Puede pasar. Situaciones, por ejemplo, como un shock sistémico, ¿ok? Un estado de choque, ya sea por compromiso de los vasos sanguíneos, por compromiso del corazón, lo mismo, se ve comprometida la distribución de oxígeno al cerebro, también. Una hipoglucemia que se pase de cierto tiempo también puede generar esto. Acuérdense que pues, las neuronas trabajan solamente con glucosa, ¿ok? Eso también, y así muchas otras entidades, ¿no? Y en la parte de enfermedades neurodegenerativas, principalmente se ha visto con el Alzheimer también, se ha visto con la esclerosis lateral amiotrófica y con la enfermedad de Huntington, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la fisiopatología que todos esos comparten, que es la excitotoxicidad. Todo se deriva prácticamente por una disminución en nuestro ATP, ¿ok? Esa disminución del ATP, ¿qué es lo que va a condicionar? Bueno, la disminución del ATP va a hacer que ya no funcionen las bombas, sodio, potasio, pero también la bomba de calcio. ¿Y esto qué va a traer consigo? Bueno, la alteración de la bomba sodio y potasio va a hacer que la célula ya no pueda sacar el sodio que está dentro de la célula en cada potencial de acción y que ya el potasio ya no pueda pues, regresar. Pero además, si yo bloqueo la bomba sodio y potasio, se altera la parte del volumen celular. Entonces las células se empiezan a hinchar y es uno de los principales componentes. Hay edema celular. Vean, todo esto que se ve acá, que a lo mejor no lo entienden mucho, es edema celular. Cuando se ve como que una pantalla que no tiene señal, eso en una tomografía va a ser edema celular. ¿Ok? Bueno, pero también se altera la parte del calcio y el calcio, acuérdense que además de ser pues un ion que nos ayuda a la liberación de neurotransmisores, también es un segundo mensajero y puede implicar la activación de ciertas vías de señalización. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un sistema, un círculo vicioso, una retroalimentación positiva. ¿Y esto a qué me va a llevar? Bueno, pues cuando empieza a haber disminución de ATP, las bombas no funcionan, ya no hay gradientes, entonces va a haber despolarización, tanto por sodio y calcio, que ya no se va a poder hacer. Entonces, incremento del calcio, ¿qué me va a dar? Liberación de neurotransmisores. Y si el glutamato es el principal neurotransmisor y muy sensible a esta liberación, se libera mucho glutamato. Y ahora sí, ya tengo glutamato. ¿El glutamato qué hace? Se une a sus receptores, principalmente al NMDA, el N-metildeaspartato. ¿Y qué va a hacer?
¿Qué entra más calcio? Y aquí ya inicia el círculo vicioso. Si entra más calcio, ¿qué hace? El calcio con sodio hace que se despolaricen más células. Si se despolarizan más células, se activan más receptores. Es decir, empieza a entrar todavía más calcio, más sodio, se despolariza más, empieza el círculo vicioso. Por otro lado, también se pueden activar los receptores metabotrópicos y activan señalizaciones. Entonces, ¿a qué se traduce todo este incremento del calcio? El calcio solito es segundo mensajero y puede hacer que se activen vías de señalización para especies reactivas de oxígeno, y las reactivas de oxígeno producen daño celular directamente. El calcio por sí solo también puede generar daño mitocondrial, y de aquí se activan vías de muerte mediadas por la parte del citocromo C. El citocromo C, cuando se libera de la mitocondria, significa que la célula se va a morir, ¿no? Entonces, pues se empieza a morir. Entonces, tenemos células edematizadas que empiezan a producir especies reactivas de oxígeno, empiezan a generar daño mitocondrial y todo eso se traduce en muerte celular. Entonces, vean que el neurotransmisor excitatorio, pues más común en nuestro sistema nervioso central, pues puede ser también el neurotransmisor que puede generar muerte celular en ese tipo de situaciones. Y entonces se llama excitotoxicidad porque justamente la excitación que genera ese glutamato es lo que nos genera el círculo vicioso de la muerte celular. Entonces, pues hay que revertirlo inmediatamente, pues dependiendo de la causa que sea, ¿no? Si fue una hipoglucemia, pues hay que meterle glucosa inmediatamente, hay que darle soporte. Si fue una parte de insuficiencia respiratoria, no hay oxígeno, hay que meterle oxígeno, hay que darle soporte. Si fue una enfermedad vascular cerebral, hay que actuar inmediatamente, pues hay que darle su tratamiento pues adecuado, ¿no? En general. Lo mismo para todas las demás entidades. Entonces, vean que pues, es un mecanismo fisiopatológico que se comparte con muchas otras patologías, ¿no? Y que es muy común. Eso es lo importante. En cuanto a la farmacología que podemos encontrar acá, es que tenemos antagonistas de el receptor de N-metildeaspartato, NMDA, ¿ok? Y otro que es para el AMPA y cainato, que es el ácido dómico. Entonces vamos a hablar rapidísimo de estos. La ketamina es un fármaco que también utilizan los anestesiólogos para tratar de inducir justamente la anestesia. Entonces piensen que la excitación se da en el sistema nervioso central por glutamato. Si tú tienes un antagonista de glutamato, lo que va a hacer es disminuyes la excitación, entonces estás apagando tu sistema nervioso. Entonces te ayuda para la parte anestésica, ¿no? También tenemos otras sustancias como es la fenciclidina, también conocido como polvo de ángel. Ese polvo de ángel, pues es como que muy conocido como una droga que genera un efecto de disociación, eso que te dicen que sientes cómo se separa la mente del cuerpo y que por lo tanto se puede caracterizar hasta cierto punto como alucinógena sin generar toda esa distorsión de la realidad de forma común como otras drogas. Lo que hace es como que este estado de desvanecimiento, ¿ok? Y de disociación entre mente y cuerpo, ¿no? Como lo suelen conocer. Es una droga de abuso y pues hay que tener mucho cuidado con ella, ¿no? También tenemos a la memantina. La memantina es un fármaco derivado de la mantadina y junto con la mantadina también se utiliza para el tratamiento de el Alzheimer. ¿Sí? Pues más o menos tenía relación con lo pasado, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer es preservar ese proceso de potencialización a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues disminuyendo el grado de excitotoxicidad que se pueda generar. Acuérdense que la excitotoxicidad, pues ahí nos genera varios problemas, ¿no? Entonces, es la memantina, ¿ok? Y por último, el ácido domoico. Este se produce por ciertas algas que posteriormente después se van a encontrar en algunos mariscos. Pues bueno, lo que van a hacer es que cuando se consuman, si es que no tuvieron una adecuada cocción y demás, pues podemos generar esta depresión, ¿ok? Porque atacamos a los receptores AMPA y kainato, que normalmente me mantienen despierto, entonces de repente pues empiezan como que el apagón, ¿no? Entre algunas otras aplicaciones, existen otros fármacos que son los anticonvulsivos. Por ejemplo, una convulsión, en una parte epileptogénica, perdón, los antiepilépticos, la epileptogénesis, lo que sucede es que las neuronas se están disparando de forma asincrónica, exagerada, descontrolada,
¿verdad? Y pues algunas de las causas puede ser que la parte de glutamato esté muy exagerada. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues paro la actividad de glutamato. Entonces, algunos antiepilépticos pueden entrar en este grupo, ¿ok? Vamos a terminar con el aspartato, ¿ok? Ya ven que sí es un poquito extenso. El aspartato es otro aminoácido excitatorio y realmente no hay mucho que decir de este, más que comparte muchas características con el glutamato y se encuentra en menor cantidad que el glutamato. O sea, es excitatorio, pero se encuentra confinado en ciertas regiones. El precursor del aspartato es el oxalacetato. El oxalacetato es otro intermediario del ciclo de Krebs, al igual que todos los que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y la síntesis se va a dar a través de una transferasa. Esa transferasa va a ser a partir de este oxalato con el glutamato, nos va a dar aspartato y alfa-cetoglutarato, ya sea por la AST o la GOT. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas dos nos lo puede dar. Nuevamente, el aspartato no, de la sangre no puede atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, necesito de un ciclado casi como el glutamato aquí mismo, nada más que está un poquito más sencillo, porque vean, pues necesito yo glutamato y oxalacetato para poder obtener aspartato. Entonces, mientras yo tenga el ciclo del glutamato y yo tenga oxalato, pues tengo aspartato cuando lo requiera, ¿ok? Para el resto de situaciones, por ejemplo, la recaptura para el almacenamiento a través de las vesículas y para el ciclado de forma general, ocupo los mismos transportadores que para el glutamato. Lo único que difiere es la síntesis en la parte del precursor y la enzima necesaria. ¿Okay? El resto es lo mismo que para el glutamato. No hay pierde. En el caso de los receptores, ocupa nuevamente los mismos para el glutamato, con una alta afinidad por el receptor N-metildeaspartato. De aquí más o menos viene el nombre, N-metildeaspartato, ¿no? Este es nuestro otro neurotransmisor importante. También tiene afinidad por kainato y AMPA, pero principalmente por esto, ¿no? ¿Dónde se localiza? Este pues no tiene una distribución tan difusa como el glutamato, ¿ok? Pero lo podemos encontrar en la transducción de la sensación del aparato vestibular, esto que nos ayuda para el equilibrio, y en ciertas neuronas del tronco encefálico, ¿ok? Y de el cerebelo. Ahí también lo podamos encontrar. Las funciones son un poquito más específicas y las vamos a lo mejor a mencionar en temas más complejos más adelante. ¿Ok? Nada a recordar como que esto. Bien, entonces creo que sí nos da un poquito de tiempo. Nos pasamos con el último, que es GABA. Ya empezamos con los neurotransmisores inhibitorios, ¿ok? El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio a nivel del encéfalo. La glicina es el principal neurotransmisor inhibitorio a nivel de la médula espinal, ¿ok? Se dice que de toda la sinapsis hasta más del 30% del encéfalo son por GABA. Entonces, imagínense, 50 de glutamato, 30 de GABA, el 20% restante se debe a otros de los tantos neurotransmisores que tenemos. Entonces, vean pues, que realmente son muchas. Así como el glutamato, la distribución de GABA es difusa, se encuentra dentro de todo el sistema nervioso central, entonces pues no hay tanto problema, ¿no? Para poder localizar regiones o núcleos específicos que produzcan. ¿Sabes qué? Aquí es de GABA, 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 específicamente. No, no hay una relación, no hay, pero una estructura tan específica, ¿ok? En cuanto a precursores, ese glutamato, vean, el GABA depende del glutamato y por lo tanto de todo lo que viene detrás del ciclo del glutamato, ¿ok? Y la enzima encargada es la GAT, que es la GABA, pero la glutamina ácida descarboxilasa, ¿ok? Bueno, pues la eliminación de GABA va a ser a través de recaptura también. Es el principal mecanismo de eliminación a través de los transportadores de glutamina, que son los GAT. Okay, entonces tenemos GAT1 y GAT2. El GAT1 lo encontramos en las células gliales y es el más importante, el GAT1, y el GAT2 es para autocaptura. ¿Ok? Una vez que lo capturamos en las células gliales, principalmente, vamos a degradarlo. Y se degrada por las transaminasas, ¿ok? Vamos a cambiar ahí, así como lo hacemos con el aspartato, tenemos una transaminasa y
otra enzima es la succinylaldehído deshidrogenasa. En el caso de la degradación por la transaminasa, vamos a obtener alanina. Y en el caso de la succinylaldehído deshidrogenasa, vamos a obtener algo llamado gamma. Es gamma hidroxibutirato. ¿Ok? Este gamma hidroxibutirato, y si no les corrijo al rato en Telegram, es una sustancia con la cual suelen pues adormecer en los antros, en las noches, o bueno, se solía hacer mucho, ¿no? Antes para tratar de adormecer a mujeres y poder después secuestrarlas, ¿no? La parte de la trata de blancas, pues se utilizaba mucho. Entonces, nada más como historia, pues hay que tener cuidado con casi todos los neurotransmisores, si se dan cuenta, jugarles, pues es muy complicado, ¿no? Pues nada más como dato extra. Muy bien. Ahora, la recaptura, se me está olvidando, se da por el VIAT, que es nuestro sistema para meter el GABA dentro de las vesículas, y ese VIAT también sirve para la recaptura de la glicina. ¿Ok? En el caso de el ciclo, pues más o menos está de la siguiente forma. Por ejemplo, recapturo GABA a través de GAT3, ¿ok? Que se encuentra en nuestra glía, ¿verdad? Y el GABA después lo paso a glutamato por una transaminasa. Y el glutamato, por ejemplo, después pasa a ser glutamina por la glutamina sintetasa. Y este pues sigue el ciclo de glutamato-glutamina. Y así pues lo podemos obtener después, ¿no? Entonces piensen que es del mismo ciclado del glutamato viene el GABA, ¿ok? En cuanto a los receptores, también tenemos ionotrópicos y metabotrópicos, nada más que está un poquito más sencillo. Ionotrópicos tenemos el receptor GABA-A, es como que el más importante de forma más difusa, y el GABA-C, que se está actualmente investigando un poquito más a fondo, pero ambos son ionotrópicos y son permeables a cloro. Entonces, cuando yo abro este canal, entra cloro, hiperpolariza la célula y por lo tanto tiende a inhibirla. Por eso es el inhibidor por excelencia. Y en cuanto a metabotrópicos, tenemos al GABA B, que trabaja con una proteína G y por lo tanto es inhibitorio también. Prácticamente todos son inhibitorios. Vamos con el receptor GABA A. Se encuentra de forma difusa, ya lo comentábamos, y lo importante de este receptor es que suele ser diana para varios fármacos, porque en su estructura tiene sitios de unión, por ejemplo, a benzodiazepinas, a barbitúricos, a neuroesteroides, a el alcohol, también se pueden unir acá, y pues puede estar modulado por fosforilación por segundos mensajeros. Con el GABA-C es algo parecido, nada más que no es tan específico para a lo mejor algunos sitios de unión a sustancias. Muy bien. El GABA realmente se encuentra de forma difusa en todo el sistema nervioso central, pero por ejemplo en los ganglios basales es abundante el GABA en las interacciones inhibitorias. En el cerebelo hay mucho GABA, también ahí se inhibe mucho. En el núcleo accumbens, en la parte de los ganglios basales también eh, hay parte inhibitoria, y eso por ejemplo es importante para los sistemas de recompensa y las adicciones, porque se modula mucho con la dopamina. Y en general, en toda la corteza también tenemos varias distribuciones inhibitorias. En el tronco encefálico y la médula espinal, así como lo comentamos, tenemos más la influencia de glicina, aunque también puede estar presente GABA, ¿no? Por la parte inhibitoria. ¿Ok? Los receptores metabotrópicos también funcionan como autorreceptores. Entonces, nuevamente aquí tenemos nuestra terminal sináptica para GABA. Pues en algún momento cuando ya puedes decir, sabes que hay mucha inhibición, lo que hace es actuar a través de este autorreceptor y así me inhibo yo presinápticamente. Entonces genera inhibición presináptica. Ahí está. Eso es importante, este receptor, para la parte farmacológica. Aquí la parte clínica, lo relevante podría ser es la parte de epileptogénesis, ¿no? Entonces, la epileptogénesis nuevamente está muy exacerbada, la actividad eléctrica, puede ser que los sistemas inhibitorios estén disminuidos y por lo tanto, pues estos como que estén exagerando en su actividad eléctrica, ¿no? Entonces, vamos ya con los fármacos.
Tenemos las benzodiazepinas, ¿ok? Como por ejemplo, el alprazolam, citalopram, todos esos que terminan en pram son benzodiazepinas. Barbitúricos, como por ejemplo el fenobarbital, ¿ok? El alcohol, algunos neuroesteroides, como anabólicos, que luego suelen meterse por ahí algunos fisicoculturistas, y el propofol, que es otro fármaco que tienden, de hecho todos esos tienden a utilizarlo mucho los anestesiólogos, pues hay que tener cuidado porque tienden a ser agonistas del receptor GABA y por lo tanto tienden a generar depresión del sistema nervioso. Pueden apagarnos por completo, apagarnos en el estado de conciencia, apagarnos en las funciones complejas, apagarnos incluso en la respiración. O sea, una intoxicación de cualquiera de todos estos nos puede generar pararrespiratoria porque inhibe todo nuestro bulbo, todo nuestro centro respiratorio y ahora sí, ya no puede respirar. Pues hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Por eso, en el caso de la sobredosis, pues mucho cuidado. El uso de estos, en el caso de las benzodiazepinas, pueden ser desde ansiolíticos. Piensen que una persona ansiosa está como que bien exaltada, pues apágalo, ¿no? Fármacos para favorecer el sueño, ¿no? En el insomnio, pues ¿sabes qué? Pues hay que, para que duermas mejor, para prolongar esto. Por ejemplo, yo creo que a muchas personas de la tercera edad se les dan estos para que puedan dormir, ¿no? Pero a veces pues, hay que tener cuidado porque también suelen generar dependencia, entonces, pues, tanto uso en algún momento, pues ya hasta nos genera una adicción que pues ya es más difícil, ¿no? En el caso, por ejemplo, del etanol, suele ser un relajante, o sea, un inhibidor por este mismo efecto. No sé si apenas vieron la noticia de esta chica que era físico-culturista, que se sometió a un proceso, cuando le dieron la anestesia, luego cayó en paro, porque se tenía como que el dato, ¿no? Ya no lo he investigado un poco más a fondo, pero decían que por esa parte de los esteroides de los esteroides que suelen ser anabólicos, que se meten los fisicoculturistas, tienden a tener afinidad con eso. Entonces, ya de por sí estamos inhibiendo, pero favoreciendo un poco a GABA en su receptor. Ahora le metes uno de los anestésicos con los cuales pues, se da todo en un procedimiento quirúrgico, potenciamos de más la actividad de GABA y se inhibe todo el sistema nervioso, entonces entramos en paro inmediatamente. Entonces, pues, es el peligro, ¿no? Con esto. Y el propofol, el bacolofeno, son anestésicos que se suelen utilizar normalmente para inducir toda esa parte, ¿no? De los procesos prequirúrgicos. Con glicina, porque si no, no me va a dar tiempo para la siguiente con todos los neurotransmisores. Ahora sí, glicina es el último. El precursor es la serina y la síntesis se va a dar por la enzima, es la serina hidroximetiltransferasa. ¿Ok? Esto lo que va a hacer, esa se encuentra, por ejemplo, en la mitocondria, nos va a dar, pues, glicina, ¿no? La glicina se recaptura en las vesículas por el mismo que para GABA, que es el BIAT, ¿ok? Y ya, ese se libera, su principal sitio de remoción va a ser a través de la recaptura, a través del transportador de glicina tipo 1 y tipo 2, tipo 1 para la glía, tipo 2 para la terminal presináptica y posteriormente se puede degradar por transferasas también, ¿no? Entonces, está sencillo. Todo eso se dan cuenta de la degradación se da por transferasas, a excepción del glutamato, que es por la glutamina sintetasa, ¿okay? Pero los demás son transferasas, si se dan cuenta. Muy bien. La glicina, pues no hay tanto problema. Sus receptores son los receptores de glicina, ¿ok? Son ionotrópicos todos y esos son permeables a el cloro, por eso es también que es inhibitorio. ¿Dónde? Principalmente en la médula espinal. Ya hablábamos de la célula de Renshaw, por ejemplo, en el caso del tétanos, que se inhibe ahí, por ejemplo, pero también lo encontramos a nivel del tronco encefálico, ¿no? Entonces, pues ahí lo encontramos. Este casi no se encuentra a nivel de todo el encéfalo, más en la médula espinal. Y recuerden, aquí lo pongo en asterisco, que funciona como cofactor para el receptor NMDA, para que pueda actuar el glutamato. Si no hay glicina, pues no se activa tampoco. Y ya, para terminar ahora sí, en la aplicación farmacológica tenemos agonistas como la taurina, que se encuentra en el Red Bull, la beta-alanina, que son de los suplementos que se meten los fisicoculturistas o quienes van al gym, les gusta todo ese ámbito, y antagonistas como la estricnina. La estricnina, al ser un antagonista de la glicina, piensen que hace lo mismo que el tétanos.
ya no modula a la motoneurona y hace que queden tiesos. Y esos, por ejemplo, se utilizan mucho como venenos para ratas u otros roedores. Entonces, se da este polvo blanco que a veces nos dicen mucho que no lo comamos, ¿verdad? Y que no hay que intoxicarnos. Y de los efectos que va a producir es como el tétanos. Ya no tenemos inhibición por células de Renshon en la médula espinal, se sobreexalta la motoneurona alfa y quedas tieso. Entonces, pues, ¿por qué se mueren los animales? Porque quedas falla respiratoria. Se le paraliza el diafragma, paraliza el músculo respiratorio, ya no respira, pero además pues quedó tieso, ¿no? Ya no se puede mover y pues te puedes deshacer de ellos. Muy bien, entonces hasta aquí la vamos a dejar. Ya los siguientes son las aminas biógenas.